Este es un mensaje del pastor Paul Shirley, invitado para la conferencia El Hogar Cristiano, traducido y predicado para todos aquellos que hablan español, desatando la verdad del Evangelio de Jesucristo a un mundo perdido para la gloria de Dios. Estoy emocionado que podamos abrir nuestras Biblias nuevamente en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versos 25 al 30 es donde vamos a enfocar nuestra atención para esta sesión. Y de nuevo, recuerden, el apóstol Pablo nos está mostrando cómo la familia bíblica está ordenado. Regresemos al verso 21. Él dice en el verso 21, sométanse unos a otros en el amor a Cristo. Y como lo mencioné, no significa que tengas que obedecer todo lo que ellos quieran que sean. Eso sería imposible. No puedes vivir tu vida constantemente deseando o complacer a los demás, no importa los deseos que tienen, sino más bien eso se llama el temor del hombre, y eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que Pablo está haciendo en esta sesión, que necesitamos someternos unos a otros haciendo nuestro trabajo. Lo que quiero decir es que realmente, parafrasear lo que Pablo está diciendo, él está diciendo que en el hogar cristiano, haz tu trabajo. Es el punto realmente de esta sesión. Y hemos hablado de la importancia de eso. Hablamos acerca de las esposas, cuál es su labor en el hogar cristiano. Y ahora vamos a pasar un tiempo esta tarde hablando acerca de la función del esposo, cuál es su labor en la casa. Y incluso cuando consideramos este tema, tenemos que admitir que se ha vuelto cada vez más difícil para los hombres cumplir con el papel de liderazgo en el hogar. Realmente hay dos influencias que ha estado trabajando en contra de la jefatura de un esposo en el hogar desde hace muchos años. Y una es la influencia del feminismo, que durante mucho tiempo ha buscado no solo una visión igualitaria del hogar, sino incluso una supremacía de las mujeres en el hogar. Y eso es lo interesante. Un punto de vista bíblico de la jefatura no es que el masculino y el femenino son superiores, sino que ellos son iguales ante Dios, y Dios los hizo iguales. También ha ordenado el hogar que sea estructurado de una manera específica. Ese es el punto de vista bíblico. La respuesta feminista a ese es exactamente lo contrario. No se trata de solo que las mujeres deban desempeñar un papel igualitario, sino que cada vez sea más convertido, que las mujeres se vean superiormente y ellas deberían ser las que deben liderar el hogar. Es una subversión del diseño de Dios en el nombre de la igualdad. De hecho, defiende la desigualdad. Así que hemos tenido eso alrededor de nosotros por años y se ha vuelto cada vez más agresivo y radical. Ya hemos hablado un poco acerca de esto, pero la respuesta a eso que hemos visto en los últimos años ha sido esencialmente un grupo de hombres que está diciendo, saben, si me quieres acusar de ser un machista tratando de someter a las mujeres a mi voluntad, entonces voy a ser machista como nunca había sido antes para someter a las esposas a la voluntad. En esa línea la gente ha comenzado a llamarlo la cultura de los hermanos. No sé si han oído ese término, pero es un tipo de influencia que está allí y diciendo tiene que ser un hombre, y esto como luce un hombre que es dominante, que es fuerte, hombre que está siempre enfrentando, un hombre que hace lo que quiere hacer los hombres que tienen el control. Y esa es lo que se llama la cultura de los hermanos. Y se puede entender cómo hay esta reacción a la influencia feminista en nuestra cultura. Pero desde una perspectiva bíblica también hay que reconocer que se trata de una reacción exagerada y drástica al respecto. Si la influencia feminista es castrar a los hombres, entonces el diseño de la cultura de los hermanos es inflamar la carne de los hombres. Y lo que tenemos que reconocer es que ambos son inapropiados, ambas son antibíblicas, y ninguna conducirá a un hogar cristiano debidamente ordenado. Si queremos entender la forma cómo el hombre debe responder a las influencias culturales, si queremos entender cómo los hombres deben ser líderes en su propio hogar,
Y no necesitamos mirar a ninguno de esos, lo que necesitamos mirar es las escrituras y lo que dice aquí enfrente de nosotros en este libro. Así que en hecho vamos a empezar allí en el verso 25. Dice: maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para que santificarla y purificarla mediante el lavamiento por agua y por la palabra, para que presentara a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante a estas, sino que sea santa y sin mancha. De igual modo, deben los maridos amar a sus esposas como sus mismos cuerpos, porque el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque nadie ha aborrecido jamás su propia carne, sino que lo sustenta y lo cuida, tal como también el Cristo lo hace con su iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ya vimos eso en el estudio, en el verso 23, que Dios hizo a los esposos la cabeza del hogar. Lo que necesitamos entender en esta sesión, esta tarde, es que se trata de una posición funcional dentro del hogar que conlleva a una responsabilidad importante. Por lo tanto, el liderazgo de un esposo no significa que sea superior a los demás miembros de la familia, significa que tiene esta preeminencia funcional de que entre nosotros. En otras palabras, no es que sea la persona más importante en el hogar, pero por el diseño de Dios debería ser la persona más influyente en el hogar. Su influencia debe promover las convicciones y el carácter del hogar, específicamente en la dirección cristiana. Podría decir de esta manera que el deber del esposo, la carga de un esposo, de que el esposo será responsable cuando se presente ante Dios de usar la influencia de Dios, le ha dado sobre el hogar para el beneficio eterno de su familia. Esa es una carga significativa, ¿no es así, esposos? Un día darán cuenta de cómo usaron su influencia, su liderazgo en el hogar. Dice, bueno, ¿por qué empezamos eso? ¿Cómo se cuantifica eso? ¿Cómo se trata de entender lo que significa ser la persona más influyente en todo el hogar y luego usar esa influencia para obtener beneficios eternos? Bueno, no sé si la única manera de describirlo, pero una forma que ha sido útil para mí de pensar acerca del liderazgo en mi hogar ha sido considerar el ritmo, las prioridades y los principios de nuestra familia, de nuestra vida familiar. Así es donde estoy tratando de enfocar mi liderazgo, donde estoy tratando de enfocar mi influencia. Ha terminado en el ritmo de nuestra familia, de priorizar la vida familiar y los principios de la vida familiar en nuestro hogar. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, en realidad cuando hablo del ritmo de la vida familiar, hablo de nuestra capacidad. ¿Cuál es nuestra capacidad como familia? ¿Cuánto es demasiado? ¿Cuánto no es suficiente? ¿Cuándo tenemos que reducir la marcha? ¿Cuándo tenemos que pisar el acelerador? Estoy tratando de ver, bueno, ¿qué puedo hacer en nuestra familia para no sobrecargar a los miembros de mi hogar? O nuestra familia está haciendo lo suficiente, tratando de lograr lo suficiente para que nos protejamos contra la pereza, el letargo. Básicamente, cuando piensas en el ritmo de tu vida familiar, lo que tú como líder estás tratando de determinar es cuánto podemos manejar. Y mira, una de las cosas que tienes que reconocer es que va a ser diferente en diferentes fases de la vida, ¿no es así? Eso va a ser diferente en diferentes momentos de la vida. Tienes hijos pequeños, eso va a afectar tu horario, eso va a afectar tu capacidad para la vida y para el ministerio. Tus hijos crecen, esto va a afectar tu capacidad para la vida en el ministerio. Ya sabes, él tiene hijos pequeños, solo está tratando de aferrarte a tu vida. Pero incluso en eso hay que ser estratégico para decir, espera un minuto, ¿estamos haciendo todo lo que podríamos estar haciendo? ¿O estamos haciendo más de lo que realmente podemos hacer de manera efectiva? ¿Somos como la familia, el aprendiz de todos los oficios, el maestro de ninguno? Bueno, no queremos eso, pero al mismo tiempo tienes tanto tiempo en familia protegiéndolo que el tiempo en familia se ha convertido en algo así como que todo el mundo está mirando un dispositivo diferente en su pantalla. Hay que pensar bien
¿Cuál es el ritmo de nuestra vida familiar? Tenemos que pensar detenidamente, espera un momento, ¿esto permitiendo que mi deseo egoísta de comodidad de ocio impulse lo que haces y cuánto lo hacemos? ¿Cuál va a ser el ritmo de vida y ministerio durante esta temporada de nuestra familia? Esa es una de las áreas de claves del liderazgo en la que estoy tratando de pensar como cabeza de mi familia. Y luego, una vez que pensando en el ritmo de nuestra familia que puede manejar, ahora estoy pensando empezando a pensar en la prioridad. Básicamente, cuando piensas como líder en el ritmo de tu familia, eso es lo importante. Y qué tan importante es nuestro pastel. Y ahora, ¿cuál es la prioridad de tu vida familiar? ¿Estás pensando, está bien? ¿Qué tan grande el pastel? ¿Cómo lo voy a partir? ¿Qué tan pequeño van a ser las piezas? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las prioridades que vamos a tener? Y miren, hay tantas cosas buenas que tú y tu familia pueden hacer. Hay tantas cosas que incluso desde una perspectiva bíblica serían lícitas, no serían pecaminosas hacerlas. Pero como líder de la casa tienes que pensar estratégicamente y parafraseando al apóstol Pablo tienes que reconocer que todas las cosas pueden ser lícitas, pero no todas son útiles. Lo que sea más útil para nuestra familia, ¿qué es lo más importante para nuestra vida familiar? Estás tratando de establecer cuáles van a ser esas prioridades. Y cuando haces esto como cristianos, debemos asegurarte de que estás estableciendo prioridades que van a tener un impacto eterno. Quiero establecer prioridades para mi familia que van a pagar dividendos eternos. Quiero establecer prioridades para mi familia que no solo se registren a través del corazón y las convicciones de mis hijos, sino que incluso el Señor fuera misericordioso, se transmitieran a mis nietos. Inclusive, ¿cómo puedo establecer prioridades para que ellos creen una cultura familiar que sea útil para Cristo? Ese es el tipo de cosa que los esposos cristianos necesitan estar pensando. ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué es lo vital para nosotros como familia? Te daré ejemplos prácticos de mi propia vida. Tengo 3 hijas, las 3 están bastante involucradas en el atletismo. Tengo 2 hijas que están muy involucradas en el softball. Y yo también. Yo estoy allí, yo las entreno y las adoro, me encanta ir a los juegos con ellas juntos. Mi esposa empaca una hilera y a menudo comemos allí en los campos y volvemos a la casa y hablamos acerca del juego. Tratamos de enseñarles a la niña lecciones de vida a través de los juegos, obtenemos mucho beneficio y disfrutamos de participar en el softball. Sin embargo, como cabeza de familia, junto con mi esposa y mis hijas, también tienen la edad suficiente para ser parte de estas conversaciones. Por mucho que amemos el softball, nunca vamos a ser una familia de softball. Eso significa que no faltamos a la iglesia por un partido de béisbol. Eso significa que el softball nunca domina nuestra vida de tal manera que el softball sea el Señor en lugar de Cristo. Es algo que hacemos, no es lo que somos. Lo disfrutamos mientras que el Señor nos lo permite y siempre y cuando no se interponga en el camino de otras cosas, pero tenemos prioridades más importantes. Como jefe de la casa tienes que pensar en eso. Como jefe de la casa tienes que pensar en cuáles son las prioridades. No hay mucho tiempo que tengas, hombres, tienes un tiempo limitado. Mi hija mayor solo parpadeé mis ojos y ahora ya va a terminar su escuela secundaria y va preguntando sobre la visita a la universidad. Ahora tengo menos tiempo con las niñas en la casa. Ahora que de lo que ya he dedicado, ya puse 17 años y mi hija menor está llegando a 17. No sé cuánto tiempo me queda y ahora estoy pensando, a pesar de que estas niñas necesitan en términos de lecciones de vida, disciplina, prácticas y pastoreo espiritual para que puedan llegar a ser ciudadanos productivos y miembros fieles de la iglesia. No tienen mucho tiempo. Así que hay un mito que es perpetuado por nuestra propia carne pecaminosa y un mito que continúa siendo perpetuado por la falsedad de las redes sociales. No puedes hacerlo todo y no puedes hacerlo todo bien. No importa cuántas fotos de Instagram o guiones veas de alguna mamá futbolista haciendo todo la perfección. Eso no es verdad.
Así que tienes que establecer prioridades. Ok. ¿Cuál es el ritmo de tu vida familiar? ¿Cuánto podemos manejar? Hay limitaciones prácticas, problemas médicos, problemas de salud, problemas de etapa de vida que deben tenerse en cuenta. Estamos haciendo mucho, no estamos haciendo lo suficiente. Tenemos que pensar en eso estratégicamente y luego tienes que establecer las prioridades del hogar. ¿Qué va a ser lo más importante para nosotros? ¿Qué quiero transmitir a mis hijos para que ellos puedan transmitirlo a la siguiente generación? ¿Cuáles son las prioridades en el hogar? Eso es lo que tenemos que pensar como líderes. Y luego, junto con eso, como líderes, estamos pensando, bueno, ¿cuáles son los principios por los que voy a liderar? Y esto es muy importante. El liderazgo es influencia y la principal forma que el líder influye en las personas es a través de la comunicación. No vas a guiar a tu familia de manera efectiva a través de la dominación. Aunque a veces les recuerdo a los padres de los niños pequeños, mamá, papá, eres más grande que ellos. ¿De acuerdo? A veces mamá y papá dicen que simplemente no vienen aquí. Conozco la solución para eso. Lo superas como 10 veces, así que lo buscas y lo traes a... Eso es un caso en el que estás usando la influencia física para hacer que tus hijos obedezcan. Y eso sucede. Deberías hacerlo si es el caso. Deberías hacerlo cuando sea necesario. Pero la forma principal en que un esposo debe influir en su hogar, la forma principal en que el esposo debe ejercer su liderazgo es a través de la comunicación. A veces escucho a los hombres diciendo, bueno, sí, no soy un gran lector, no soy un gran comunicador, no me gusta ponerme delante de la gente, no me gusta comunicarme muy bien, solo hago lo que hay que hacer. Genial, haz lo que debes hacer, pero entonces debes improvisar tu comunicación. Como comunicador te comunicas con el ejemplo, pero también necesitas comunicarte con palabras. Efesios 4 dice que debemos hablar la verdad en amor. Si eres el jefe de la casa, debes buscar ser la persona más hábil de tu casa que habla la verdad en el amor. Puede ser que no lo seas ahora, pero deberías empezar a guiar para hacer eso, porque lo que estás tratando de hacer no solo decirle a tu familia esto es lo mucho que podemos hacer y cuál es la prioridad, sino que también estás tratando de explicarles desde la convicción bíblica, he aquí cómo estamos haciendo la cosa. Este es el tipo de convicciones por las cuales vamos a vivir en nuestro propio familia. Ok, bueno, no nos perdemos la semana por el béisbol, la iglesia. Bueno, esto es una regla, pero ¿cuál es el principio detrás de eso? No lo hacemos porque será mejor que como líder mi hogar explique esos principios que sustentan la prioridad. O de lo contrario, mis hijos van a decir, bueno, eso es solo una regla tonta de que se le ocurrió a mi papá. No, quiero que lo vean de la escritura. ¿Por qué estas cosas son importantes? Como líderes del hogar tenemos la responsabilidad de comunicar los principios de tal manera que aquellos que están bajo nuestro liderazgo crezcan en convicciones bíblicas. Porque ese es el objetivo, ¿verdad? Como líderes en el hogar, no quieres que la gente haga lo que dices porque tú lo dices y lo que tienen que hacer. Quieres que tengan la oportunidad de crecer en la verdad, crecer en sus convicciones y crecer de tal manera que puedan beneficiarse de la verdad de la que tú te estás beneficiando. Eso es lo que quieres transmitir a tu familia. Y ese es el papel de un esposo en el hogar. Es el papel del esposo en tomar la iniciativa en estos asuntos. Pero incluso cuando hablamos que los esposos tienen estas iniciativas en estos asuntos, tienen que reconocer que el liderazgo están llamados. No es que el liderazgo como el mundo lo define. De hecho, cuando Cristo vino a este mundo, Cristo por su vida humana redefinió cómo deberían ser nuestras expectativas de liderazgo. En Marcos capítulo 10, tenemos a los discípulos que estaban constantemente discutiendo sobre quién era el líder entre los líderes. ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién es el mejor discípulo? ¿Quién es el más influyente? ¿Quién es el que va a tomar las decisiones cuando Jesús no esté cerca? ¿Cuál es el orden jerárquico aquí? Y en medio de todas estas disputas se vería la estructura de liderazgo de los discípulos en Marcos 10. Escuchen lo que Jesús dice a partir del versículo 42. Jesús los llamó y les dijo:
Vosotros sabéis que los que son considerados príncipes de los gentiles se enseñorean de ellos. Por lo tanto, ejercen el liderazgo a través del cumplimiento forzado. Se enseñorean de ellos y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Cumplimiento forzado para que hagas lo que yo quiero. Verso 43, pero no sería así entre vosotros, porque el que quiera ser grande entre vosotros sea siervo o literalmente esclavo. ¿Ves el principio allí? El mundo piensa que el liderazgo, como si yo fuera el líder, todo el mundo tiene que hacer lo que yo digo. Cristo está diciendo, no, el liderazgo es que tienes que usar tu influencia para servir a los que están bajo tu cuidado. Jesús continúa diciendo, el que quiera ser primero entre nosotros debe ser el último. ¿Cuál es la cabeza entonces? La cabeza es la función número uno, es el jefe funcional y preeminente en el hogar. Entonces, si vas a ser el primero en tu hogar, ¿qué significa entonces? Eso significa que se requiere que seas el esclavo de todos en tu hogar. Y luego Jesús dice esta frase, vamos a 10:45, dice, porque incluso el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por muchos. Aquí Jesús redefine nuestra expectativa de lo que debe ser el liderazgo para mostrarnos que el verdadero liderazgo bíblico es el liderazgo de servicio. Por decirlo de otra manera, que el apóstol Pablo expresa en Efesios 5, dice, el verdadero liderazgo bíblico es el liderazgo amoroso. Es un liderazgo amoroso. Esposos, la carga que está sobre ustedes como cabeza de familia es liderar con el mismo tipo de amor con el que Cristo guió. Esto es lo que sale de este pasaje. La responsabilidad principal del jefe de la casa es ejercer una influencia motivada por el amor. De hecho, observen el versículo 25. Pablo dirige su atención a ustedes, esposos, y dice, los esposos guían. No, ya dijo eso, que era tu trabajo, como dice que tú eres el jefe de la casa. Así que en lugar de decir maridos guíen a sus esposas, en lugar de decir maridos amen a sus esposas. El carácter de liderazgo de un esposo, en el hogar debe conformarse a la definición bíblica del amor. Y Pablo nos ayuda a entender eso, nos ayuda a entender cómo se ve específicamente en estos versos. Pablo identifica 4 características definitorias del amor cristiano que se requiere de los esposos. 4 características definitorias del amor cristiano que se requiere de ustedes, esposos. Y el primero de estos, vémoslo justo en el verso 25, lo llamaremos un amor desinteresado. ¿Qué se requiere de un esposo? Se le requiere un amor desinteresado. En otras palabras, la responsabilidad de un esposo de amar a su esposa no se basa en lo que ella pueda hacer por él. Si solo amas a alguien cuando hace las cosas que quieres que hagas, si lo amas a alguien cuando hace lo que quieres que haga, entonces no lo amas, te amas a ti mismo. ¿Lo entiende, verdad? Cuando solo amas a alguien, cuando haces lo que te gusta, simplemente te estás amando a ti y te encanta cuando la gente hace lo que te quieres y mira, lo entiendo cada vez que me conduzco, me arrepiento de todo esto y quiero que todos se aparten de mi camino. ¿Por qué estos conductores no hacen lo que yo quiero, no lo hacen como yo lo hago? Ya saben, eso no es lo peor que alguien para hacer de las cosas que he hecho en el tráfico. Probablemente no es útil, pero vives en justo, tienes que llegar a algún lugar, ¿verdad? Si dejas a salir todo el mundo, nunca llegarás a donde vas, a donde tienes que ir, así que tal vez está bien para conducir o tal vez no, pero déjame decirles algo, es un desastre en la familia, en tu vida familiar. Es un desastre decir realmente estás amando a los demás, pero en realidad todo lo que estás amándote es a ti mismo. Y el desastre de esto es que no es amor bíblico en lo absoluto. El amor encontramos en la Biblia y el amor que Pablo describe aquí es un amor inmerecido y desinteresado. Y lo sabemos porque el verso 25 dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia.
Ahora piense conmigo en por un momento. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Bueno, allá en Efesios 1, dice en el verso 4 en amor que nos predestinó para ser adoptados por sí mismo como hijos por medio de Jesucristo en amor. Antes de la fundación del mundo, el amor salvador del Padre estaba obrando en el plan de Dios a nuestro favor. ¿Qué habías hecho antes de la fundación del mundo? Nada. No habías hecho nada para merecer este amor. De hecho, ese es el punto que el apóstol Pablo nos hace en Romanos capítulo 9. Él deja claro que el amor de salvación, el amor que se muestra en Cristo, no está basado en nada de lo que hemos hecho en Romanos 9. Hay mucho que se ve en este pasaje. Hay mucha teología que es difícil de entender para nosotros cuando el apóstol Pablo cita el Antiguo Testamento y habla de que como antes de que nacieran o habían hecho algo bueno o malo, a Jacobo lo amé y a Esaú lo aborrecí. Y es posible que tengamos algunas preguntas sobre cómo funciona todo eso, y es posible que tengamos algunas preguntas sobre cómo trabajar esto teológicamente, pero lo que es totalmente claro para cualquiera que lea Romanos capítulo 9 es que el amor salvador de Dios es totalmente inmerecido. De hecho, en Romanos capítulo 5 aprendemos que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos sus enemigos. La máxima demostración del amor se encuentra en la cruz y Cristo demostró ese amor por nosotros mientras éramos rebeldes trabajando activamente en contra de Él. Así que para un esposo quien se le ha ordenado amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, es decir, ¿saben qué? Ella es simplemente imposible de amar. No tengas ese pensamiento. El amor que Pablo está hablando aquí es un amor que no es merecido, es un amor que no es merecido, es un amor que es desinteresado. Cristo amó a la iglesia sin basarse en nada de nosotros, de hecho, y a pesar de nuestra rebelión. Y miren, como esposos, nuestro amor por nuestras esposas nunca podría igualar el amor de Cristo, que es infinito. ¿Alguna vez había pensado en eso antes? En el Evangelio de Juan, no sé si ya están allí todavía, pero en el Evangelio de Juan, cuando Jesús va a la cruz, dice, y Él los amó a los suyos hasta el final. Y Pastor Daron, ¿ya predicaste esto, Pastor Daron? Un par de semanas atrás. Sí, ya lo saben entonces. Saben esto. Cristo amó a los suyos hasta el fin, infinitamente, hasta la plenitud. ¿Y sabes qué? Sus infinitos depósitos de amor ni siquiera nos tocan a nosotros. Él puede amarte plena y totalmente y no se vea disminuido en su amor por ti en absoluto. Como esposos, no podemos igualar ese amor de Cristo, pero podemos imitar el carácter de ese amor. Lo que significa que los esposos no están llamados para amar a nuestras esposas solo si son amables, adorables o solo si cumplen nuestras satisfacciones o deseos. Los esposos deben amar a sus esposas no por lo que puedan obtener de ellas, sino que deben amar a sus esposas para que se sometan en sus funciones en el hogar cristiano. Recuerden, versículo 21 dice, sométanse unos a otros en la reverencia a Cristo. Entre otras palabras, haz tu trabajo. Entonces, ¿cuál es tu trabajo, esposo? Ama a tu esposo. Ahora, pero no sabe lo que ellos ha hecho. Tú haces tu trabajo, que es amar a tu esposa. Marido, estás llamado a amar a tu esposa, aunque solo sea por el hecho de que Dios te dio esa esposa. Ahora, esto no quiere decir que nosotros como esposos no obtendremos nada de ello. En un hogar ordenado bíblicamente, como esposos que guían amorosamente a sus esposas y esposas que respetuosamente se someten a sus esposos, hay una gran paz y gozo que proviene de un hogar ordenado bíblicamente. Así que no es que decir que no vas a tener nada de ello, pero no lo haces por lo que puedas obtener de ello. Déjame decirte ahora, si tu amor por tu cónyuge se basa en el cumplimiento de algún tipo de deseo que tienes, en lugar de tu
obligación ante Dios, entonces te aseguro que te enamoraste de Él o te desamoraste de Él, porque en realidad todo lo que amas es conseguir lo que quieres, y inevitablemente en cualquier relación otras personas se van a interponer en el camino de lo que quieres. Y debemos amar a nuestras esposas, y debemos hacerlo de la manera en que Cristo amó a la iglesia, o como Cristo amó a la iglesia, lo que significa que como esposos debemos hacer autoexaminación de nosotros. Necesitamos mirar nuestro propio corazón, hombres. ¿Amas tu esposa o amas lo que recibes de tu esposa? ¿Estás buscando gratificación en tu vida a través de tu esposa o estás buscando el bien de tu esposa? Los esposos deben someterse a su función como cabeza de la casa, amando desinteresadamente a sus esposas. Es un amor inmerecido, desinteresado, así como Cristo amó a la iglesia. Pero luego, también un segundo rasgo definitorio de este liderazgo, el amor que Pablo está hablando aquí, lo llamaremos un amor sacrificial. Se requiere que los esposos amen a sus esposas con un amor sacrificial. En otras palabras, el amor que se requiere para el liderazgo no es solamente desinteresado. No lo hago solo por lo que puedo sacar de ello. También es entregado de uno mismo. Sé que voy a tener que rendirme para hacerlo. Sé que voy a tener que sacrificarme. No te estoy amando por lo que voy a conseguir. Te estoy amando sabiendo que voy a renunciar a algo que yo quiero. En algunos casos. Es un amor que es libre en el sentido de que no hay ataduras, pero no es gratis en el sentido de que no me costará nada. Me costará algo a mí amar a mi esposa. Fíjense lo que Pablo dice. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí Pablo está hablando del amor de Cristo por la iglesia, un amor que no puede separarse de su muerte sacrificial en nombre de la iglesia. La muerte de Cristo en la cruz es la máxima demostración de amor. De vuelta al principio de este capítulo, versículo 2 dice: y andemos en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, una ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Y en el acto supremo de amor, Cristo se entregó a sí mismo como sacrificio expiatorio por su pueblo. Y para entender la profundidad de este amor, tienes que entender la profundidad de nuestro pecado. Esta es la única manera que los pecadores como nosotros podríamos ser justificados ante Dios. El tema más importante de tu vida, no sé cuál es. No sé, tal vez es algún conflicto matrimonial en tu hogar, tal vez hay alguna frustración, tal vez hay algún juicio legítimo en tu vida, no sé qué está pasando en tu vida, pero sé que no importa cuán grandes o pequeñas puedan ser las frustraciones en tu casa, no hay problema, no hay tema en el mundo que sea más importante que este. ¿Estás bien con Dios o no? Y si estás en tus pecados, no estás bien con el Dios Santo. En virtud de nuestro pecado estamos separados de Dios. Por la virtud de nuestro pecado merecemos el juicio castigador de la ira de Dios, la muerte y la eternidad en el infierno. Estamos alejados de Dios y de la vida de Dios, de la bienaventuranza de Dios, de la vida eterna de Dios. Esa es nuestra posición natural, y la única manera en que esta relación con Dios pueda ser reconciliada es si Dios hace algo al respecto. Y por supuesto Dios hizo algo al respecto. Cristo vino a este mundo verdaderamente como un hombre y murió en la cruz como pago por el pecado. Era un sacrificio sustitutivo. Él pagó el precio para que a través de la fe en Él, los pecadores como nosotros podamos ser perdonados, salvados, ser justificados ante Dios. Este es el tema más importante del mundo y al mismo tiempo es la expresión más elevada del amor que esta tierra haya visto jamás. A través de su acto sacrificial de amor, Jesús da su vida por su pueblo.
Y este acto sacrificial de amor define lo que el amor es para nosotros. En Primera de Juan 3:16, Juan siempre le gusta ver versículos realmente importantes en el capítulo 3, verso 16 de sus escritos que te golpean más adelante. Pueden verlo más tarde. Él no lo escribió los capítulos del versículo, pero lo que quiero decir que allí está, dice el 3:16, por esto sabemos que el amor que Él dio su vida por nosotros. ¿Cómo sabes el amor de Dios? ¿Cuál es el carácter del amor? ¿Cuál es la definición del amor? Se ve en la cruz y el sacrificio de Cristo. Lo que significa que el amor sacrificial de Cristo es el estándar de cómo un líder guía a aquellos que están bajo su autoridad. La cabeza de su hogar debe amar a su familia con este mismo carácter con el que Cristo amó a su pueblo. Para tomar prestada la expresión del apóstol Pablo, está escribiendo a algunos de sus seguidores diciendo de sus vidas era una epístola viviente a sus ministerios. La vida de Cristo es una epístola viviente de lo que se supone debe lucir el amor. Es el amor encarnado en una naturaleza humana. Y creo que es importante que los esposos tomen nota de esto. El liderazgo es sacrificio. El liderazgo es sacrificio. Y a veces hay una tentación carnal y mundana para que los líderes piensen que el sacrificio es una amenaza a su autoridad. Yo soy el líder, lo que significa que la gente tiene que sacrificarse por mí. Eso no es en lo absoluto. De hecho, en el capítulo 10 de Juan, Jesús dijo, tengo la autoridad para dar mi vida y tomarla de nuevo. Su sacrificio no amenazó su autoridad, sino que fue una expresión de su autoridad. Y no solo fue una expresión de su autoridad, sino que es el estándar de cómo debe ejercerse toda autoridad humana. ¿Por qué estamos tan frustrados como muchos de los líderes que tenemos hoy? Porque sentimos que nos están obligando a servirles en lugar de que se supone que son servidores para nosotros. Y decimos eso es horrible, pero luego tan pronto como llegamos a una posición queremos que todos hagan lo que decimos y no les servimos más a ellos. Tal vez la forma más sencilla de ponerlo es, esposos, cuando piensen en sí mismos como cabeza de la familia, antes de romperse un botón de la chaqueta del traje, recuerden que la jefatura no significa que siempre obtengas lo que quieres. Si lees Efesios 5 y dice, bueno, cuando llego a la casa cuando llegue a la casa alguien debe traerme las pantuflas y mi comida de inmediato. Eso no es lo que dice en absoluto. La jefatura significa los esposos deben sacrificarse rutinariamente por el bien espiritual de los que están bajo su mando en casa. La jefatura significa que los esposos deben sacrificarse rutinariamente por las necesidades físicas de aquellos que están alrededor de él y bajo su mando. Primero de Pedro dice que nuestras esposas son el vaso débil, no inferiores, pero sí débiles. Y antes de que alguien se ofenda con eso, vamos a algunas pruebas olímpicas del levantamiento de pesas, por ejemplo. Hay formas en que los hombres y las mujeres están constituidos físicamente de manera diferente. Y si eso es una realidad y es observable y es bíblicamente visible, eso significa que como esposos debemos estar listos para incluso físicamente ser capaces de tomar más sobre nuestros hombros que nuestras esposas, reconociendo que son el recipiente más débil, que tengo que dar un paso al frente y tomar las acciones. Tengo que sacrificarme. Eso es lo que hacen los líderes. En la Biblia, a menudo lees sobre el pastoreo y los pastores, el lenguaje del pastoreo, el motivo del pastoreo es solo una ilustración para el liderazgo. Y en la Biblia aprendemos que los pastores dan sus vidas por las ovejas. Adivinen que los líderes deben estar dispuestos a dar sus vidas por aquellos que están bajo su cuidado. Los esposos deben de estar dispuestos a dar su vida por sus esposas. Ahora, yo sé lo que están pensando, hombres. Hombre, estoy pensando con mucho gusto, no me podría delante de un tren por mi esposa si fuera necesario. Si viene a eso, yo sé que son hombres nobles, la caballería no ha muerto.
simplemente no es común hoy en día. Y por eso sé que si trata de eso, con gusto renunciaría a tu vida física para preservar la vida de tu esposa. Oye, necesitas un trasplante de corazón para vivir. Bueno, arranca el mío, yo iré al cielo y tú vives. Yo te doy mi... Te echaré el camino del autobús, saltaré frente... Sé que todos y cada uno de los esposos aquí presentes morirían gustosamente para salvar a sus esposas si ese es el caso. Pero, por lo general, la carga de liderazgo es mucho más ordinaria que eso, ¿no es verdad? Por lo general, el sacrificio, la muerte que tenemos que soportar como líderes no es una muerte física, sino es morir a sí mismo. Así que dice, voy a saltar delante de un tren y mi esposa, déjame preguntarte ¿sacrificarías el reconocimiento de obtener lo que quedarte innecesariamente hasta darte en el trabajo para poder llegar a casa y tener cuidado de las necesidades de tu esposa? ¿Sacrificarías eso? ¿Sacrificarías tus pensamientos y tu tiempo libre si es lo que se necesita para entregar por completo para poder servirle a tu esposa? Es interesante para mí la cantidad de esposos con los que he hablado simplemente y dice simplemente no he tenido tiempo para hablar con mi esposa últimamente. Por cierto, he mostrado la foto de estas 12 de la licencia, de lo que he obtenido en mi licencia últimamente. Bueno, esposos, ¿sacrificarían el sueño? Eso es lo que necesita para que usted tenga tiempo de estudiar la palabra y guiar a su esposa y ser capaz de hablar con ella. O tal vez necesites escuchar esto hoy también. Esposos, sé que morirían con gusto para salvar a su esposa, pero ¿sacrificarían tiempo de televisor solo para poder tener una conversación con su esposa? El liderazgo te costará algo y siempre lo hace. Los peores líderes no lo reconocen o traten de salir de eso. Los mejores líderes aman sacrificialmente a aquellos que están bajo sus cuidados. Y eso es lo que Dios está llamando a los esposos aquí. Deben amar a sus esposas con amor desinteresado, que no se trata de lo que tengo que obtener. Deben amar a sus esposas con un amor sacrificial. Sé que voy a tener que renunciar a algo para ser un esposo fiel a mi esposa. Y también, la tercera característica de este amor semejante a Cristo, lo llamaremos un amor santificador. Un amor santificador. Ahora, para ser claro, como esposos no podemos santificar a nuestras esposas. Esto es una gracia al Señor. Jesús hace eso. Sin embargo, como esposos podemos pastorear amorosamente a nuestras esposas de tal manera que seamos medios de gracia en su vida para santificación. Y creo que esto es importante porque a veces los esposos dicen, oh sí, solo estoy amando a mi esposa, al no decir nada. Bueno, espérate un minuto. Si tu esposa está haciendo una decisión impía o incómoda y la deja que hacer lo que ella quiere que sea porque tiene miedo de tener esa conversación, eso no es liderazgo y eso tampoco es amor. Lo que estás tratando de hacer es tratar de liderar tu hogar. Estás tratando de guiar a tu esposa de tal manera que ella sea capaz de decir, ¿sabes qué? Obtengo un beneficio espiritual de estar casada con este hombre. Eso es lo que quieres. Y cuando los esposos aman a su esposa de esta manera, están amando a su esposa con el mismo propósito que Cristo. Fíjese que dice que Cristo murió por la iglesia. Verso 26, para que Él la santificara, habiéndola limpiado por el lavamiento del agua con la palabra, para que Él pudiera presentarse a sí mismo la iglesia en esplendor, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, para que ella fuera santa y sin mancha. Y hay tanta teología aquí, hay tanta teología sobre la doctrina de la santificación en este verso. Y sería tan fácil pasar un mes de domingos en estos dos versos. Pero en lugar de hacer eso, lo que te señalaré brevemente es que estos versículos dejan claro que Jesús no murió simplemente para que tus pecados fueran perdonados, sino que murió para que fueran perdonados y para que fueras santificado y para que fueras
para que fueras presentado santo. Ese es el propósito para tu vida. Ese es algo así como que, o sea, no pisar demasiado de dedos en los pies. Pero eso es que una cosa extraña del propósito aquí. Sé cuál es el propósito de Cristo. Es para mí, al final del día, ser santo y irreprensible. Y por cierto, ese es su propósito final para mi vida. Él murió para que yo fuera perdonado por los pecados, pero últimamente para que fuera santo y irreprensible, santificado por Él a través de una vida de gracia que conduce a una glorificación final. Ese es el resultado final. Y por cierto, ese fue el mismo propósito de Dios desde el principio de mi salvación. Efesios 1:4 usa exactamente la misma terminología para decir que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él. Exactamente la misma terminología que se utiliza en el capítulo 5. El Padre nos predestinó para que fuéramos santos e irreprensibles y el Hijo murió en la cruz para que fuéramos santos e irreprensibles. El propósito del amor de Cristo en nuestra vida es nuestra santidad. Y hay tanto que se podría decir allí. Pero no dejes de perder lo que Pablo está haciendo aquí. Pablo esencialmente está diciendo, esposos, el propósito del amor de Cristo para la iglesia es que la iglesia sea santa. Esposos, el propósito de su amor por su esposa debe ser que ella sea santa. Nuestros deseos deben ser que al estar casados ella con nosotros, el estar bajo nuestro liderazgo, nuestra esposa, crecerían en su santificación. ¿Y puedo decirte dónde empieza esto, hombres? El regalo más grande, el regalo espiritual más grande que puedes dar a tu esposa es que camines con el Señor en tu propio corazón. Nuestro amor santificador por nuestras esposas exige que primero busquemos la santidad en nuestras propias vidas. Si estás aquí escuchando esto, está bien. Supone que debo amar a mi esposa hacia la santificación. Bueno, voy a empezar a hacer una lista al final. Necesito crecer en su santificación bien. Déjala hacer a ella su lista también. Déjala que haga la lista y luego compartirla con el pastor. Si quieres ser un medio de gracia para el crecimiento de su esposa en el Señor, entonces tienes que empezar para crecer en el Señor, en ti mismo. Uno de los regalos más grandes que podemos darle a nuestras esposas es una forma de vida santa. Al gran predicador de la generación anterior, Robert Murray, quien tenía uno de los misterios de predicación más poderoso, corto pero poderoso, se le preguntó alguna vez la prioridad del ministerio y su famosa frase: la mayor necesidad de mi pueblo es mi santidad personal. Hay un pastor que dice que la mayor necesidad de mi pueblo no son los grandes sermones, la gran necesidad es que yo sea un verdadero hombre de Dios, que no sea un hipócrita cuando les predique, que les dé un ejemplo piadoso y ser capaz de pastorear desde un corazón de santidad. Esa es la mayor necesidad de mi gente, que yo camine con el Señor. Bueno, si eso fue cierto para Robert Murray, también es verdadero para cada esposo presente hoy aquí. Si vamos a ser líderes en el hogar, tenemos que empezar por guiar nuestro propio corazón en santidad para que podamos guiar el resto de nuestra familia en santidad. Para que nuestra influencia pueda ser usada para moldear el carácter y las convicciones de aquellos que están bajo nuestro liderazgo. Le mencioné antes que teníamos que establecer prioridades en la familia. Nos encanta el deporte, nos encanta el softball, pero ¿sabe qué? Cualquier cosa que sean los elogios de mis hijos puedan tener en los deportes palidecen en comparación con lo que puedo transmitirles en términos de lo que creen y cómo viven. Queremos usar nuestro liderazgo de una manera que en última instancia tenga una influencia santificadora realmente. Esposo, esta es la pregunta para ustedes. Mientras usted está evaluando su propio liderazgo, mientras usted está preparando todas estas notas del sermón sobre lo que significa para que su esposa se someta a ti,
Primero debes esperar un minuto y preguntarte, ¿obtiene mi esposa algún beneficio espiritual de estar casada conmigo? El Señor te ha dado la influencia sobre tu esposa para que puedas dirigirla a Cristo y ayudarla a crecer en Cristo. Dios nos ha llamado a un amor santificador, hombres. Y a eso, la cuarta y rasgo definitorio de este amor cristiano que nos muestra lo que significa ser la cabeza de nuestra familia o de nuestro hogar. Esto es lo que llamaremos un amor sostenido. Se requiere que los esposos amen a sus esposas con un amor sostenido. Deben nutrirlas y cuidar a sus esposas. Deben cuidar de sus esposas y proveer a las necesidades de sus esposas. Fíjese lo que Pablo dice. Versículo 28 dice: de la misma manera, los esposos deben amar a sus esposas como su propio amor, porque el que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborrecioso ama a su propio cuerpo, pero lo nutre y lo cuida, así como Cristo lo hace con la iglesia. De nuevo, ven aquí este amor desinteresado, pero fíjese en medio de este verso 29, dos palabras que Pablo usa allí. Dice nutre y aprecia o cuida. La palabra aquí de nutrir tiene la idea de proporcionar lo que necesita para llevarla a la madurez. Haces lo que sea necesario por tu esposa, física y espiritualmente. Haces lo que sea necesario por ella. Haces todo lo posible para usar cualquier energía, cualquier capacidad, cualquier habilidad que Dios te ha dado. No la usas para tu propio avance, sino para la provisión y el alimento, la nutrición de tu esposa. Y no solo lo haces práctica y físicamente, sino que lo haces a nivel espiritual también. Cualquier que sea la energía que tengas, la usas para el bien espiritual de tu esposa. Hombres, cuiden a sus hijos para que su esposa pueda ir a un estudio bíblico para damas. Lleven a sus hijos a un lugar a caminata en la que pierdan unas cuantas para que su esposa tengan unos minutos para que puedan leer sus Biblias y orar. No sé. Pero lo que sea, tú le proporcionas lo que ella necesita para su vida espiritual e incluso para que pueda practicar en su vida práctica. Te aseguras de que esté siendo alimentada. Ese es tu trabajo. Incluso podría preguntarte: mi esposa es alimentada en la práctica, alimenta y espiritualmente. ¿Estoy teniendo cuidado de sus necesidades de lo mejor que puedo? Pero lo interesante es que Pablo no se detiene ahí. Hay muchos esposos que dicen: mira, yo cuido a mi esposa, me aseguro de que las facturas de paga llevo a la familia a la iglesia. Eso no es suficiente. No soy un tipo muy emocional, no soy un gran comunicador. Yo solo me ocupo de lo que hay que tener que cuidado. Bueno, eso es grandioso y noble, pero eso no es lo que el alcance total de lo que Pablo está diciendo aquí, porque Pablo dice que esposos deben nutrir y cuidar a sus esposas. La palabra nutrir es que te ocupas de lo que hay que cuidar, y la palabra de alimentar dice que proporcionas un cuidado tierno, proporcionas un consuelo, proporcionas un afecto gentil a tu esposa. Algunos de ustedes deben decir: bueno, hombre, eso suena muy emocionante. Sí lo es. Muy emotivo, sí, es exactamente lo que quiero decir. Realmente creo que cuando entiendes que esta palabra quiere que la forma más simple de entender es simplemente dice que tu esposa diría que tú la aprecias, la valoras. Quiero decir, hay cosas que todos apreciamos y valoramos, ¿verdad? Tal vez es alguna reliquia familiar que tengas, como que era mis abuelas, lo que sea, cualquier cosa, no lo sé. O tal vez finalmente ahorraste y tienes una camioneta nueva, y cada vez que vuelves a lavarla, esa camioneta cuando está sucia, y limpiarla porque la aprecias. Tal vez es un recuerdo de que te sobra, recuerdo cuando anoté el touchdown de la victoria o lo que sea, o tal vez un logro que aprecias. Todo el mundo sabría de ese hombre, escuché esa historia muchas veces. ¿Aprecias a tu esposa de esa manera? Quiero decir, van tus amigos, escucha, sé lo increíble que es esa esposa y por qué tienes que seguir diciendo, o van a seguir ese touchdown ganador cuando eran en la secundaria, pero ¿quién le importa hoy en día? Hombres, ustedes no solo tienen una oportunidad, sino la responsabilidad de apreciar,
cuidar a sus esposas, valorar a sus esposas. Y al hacerlo, eso lo estás. Y al hacer eso, lo estás sosteniendo. La nutria, la proporcionas, necesitas. Y luego necesitas también un aprecio, un amor gentil, un cuidado tierno por ella, por tu esposa. No creo que nadie puede leer aquí el Nuevo Testamento y decir, hombre, Dios, Cristo no se ha ocupado de la iglesia. Claro, no nos salvó, pero no nos cuida. No. Lees el Nuevo Testamento, está tan claro que Cristo no solo ocupó de la necesidad del pecado de la iglesia, sino que también la cuida, la protege y la ama afectuosamente a la iglesia. A eso están llamados los esposos. Como creyentes hemos sido traídos a la cruz por cada necesidad espiritual que tengamos, sea santificada y tengamos el tiempo con eso. Y miren, esposos, no podemos igualar eso, pero ese es el patrón a seguir. Nuestras esposas han sido llevadas a la unión matrimonial con nosotros para que las necesidades que tienen sean satisfechas a lo mejor que podamos, y así tendrá el tierno cuidado de un pastor amoroso, comparado con el cuidado de un pastor amoroso. Los esposos deben someterse a su función como cabeza del hogar, proporcionando un amor sostenido a sus esposas. Así es como se ve una casa ordenada bíblicamente. Esta es la persona a la que toda esposa quiere someterse. El marido es el jefe del hogar. Eso significa que debe ser la persona más influyente en el hogar. Y es su deber cumplir esa función de acuerdo con el modelo de liderazgo amoroso establecido por Cristo. Y realmente, el diseño de Dios para lo que se supone un esposo debe hacer en su hogar es un correctivo perfecto para esos polos opuestos de la perspectiva del feminismo y la cultura de los hermanos, ¿no es así? La perspectiva feminista dice eso, no. Así como se ve un líder de liderazgo y no es opresivo para las mujeres, es una protección de las mujeres, y por la reacción exagerada de la cultura de los hermanos, ser hombres significa llegar a cumplir todos los deseos. Este pasaje lo corrige diciendo que el liderazgo no se trata de gratificación, sino de servir. Hay en día muchas llamadas, y especialmente dirigidas a los hombres jóvenes. Hay llamando a los hombres jóvenes, a los hombres que se hagan hombres. Y mucho de eso ves que los influencers populares están hablando de la hombría, están hablando de una perspectiva carnal de la hombría del hombre. Pero saben que no tengo tanto problema en decir hombre, crezcan, o hombres, sean hombres. De hecho, digo, hombres necesitan ser hombres. ¿Y saben qué es lo que significa eso? Un hombre es un propio que maneje su propia casa, su propio hogar, que tú desinteresadamente y sacrificadamente amas a tu esposa con un amor santificador y sustentador. Que Cristo es el modelo de liderazgo que tú estás siguiendo, no este mundo. Y si quieres proteger a tu familia de la locura cultural, ahí es donde debes empezar. Y hombres, su familia lo necesita. Piensa de lo loco que el mundo es hoy en día. La semana pasada vi un artículo de noticias de Yahoo que decía que hay una escasez de pañales en todo el país. Y el artículo continúa diciendo que al menos parte del problema se puede atribuir al movimiento antiaborto. Deja que piense en eso. Hay un artículo de noticias de una organización supuestamente de buena reputación, que dice que tenemos un problema de cadena de suministro. Y parte del problema es que no estamos asesinando suficientes bebés. Eso es una locura moral. Eso es depravado. Es absolutamente depravado. Y si vamos a proteger nuestros hogares, hombres, si usted va a proteger su hogar, aquí es donde comienza. Necesitas ser el tipo de líder que Dios te ha llamado a ser. Necesitas
Rogale al Señor que continúe dándote su gracia para que puedas cumplir con tu llamado, porque tu familia nunca te ha necesitado más que ahora. Lo que la iglesia necesita y la familia necesitan, los hombres lideren y que lideren en amor como lo hizo Cristo. Ese es nuestro amén. E incluso ahora oremos para que el Señor nos dé la gracia de hacer esto. Señor, estamos soberbios por el momento de la historia en la que nos encontramos. De alguna manera vemos tu increíble mano de bendición incluso en la vida de esta iglesia, Señor. Tanto nuestro nuevo creyente, tantas nuevas familias, una gran obra que se está haciendo y estamos muy agradecidos por ello. Pero al mismo tiempo reconocemos la gran necesidad en nuestra cultura, Señor. Reconocemos la locura de nuestra época. Y, Señor, te pedimos que cobijes nuestros hogares. Oramos que nos des gracia en medio de esta tormenta. Y, Señor, oro específicamente por los hombres de esta iglesia, que sean el tipo de esposos y padres piadosos que puedan proteger sus hogares en medio de esta tormenta cultural. Señor, no podemos hacerlo nosotros solos. Necesitamos tu gracia. Y, Señor, esperamos encontrar tu gracia no para lo que hemos hecho, sino que esperamos que tu gracia venga a nosotros en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.